Yo me voy a referir a sepsis a punto de partida de infecciones de piel y partes blandas. Y realmente es un tema que es muy frecuente de consulta tanto en las guardias externas como en los consultorios externos. Y el impacto de esta enfermedad muestra que, por ejemplo, en estudios en Estados Unidos, representa el 10% de ingresos hospitalarios en ese país. Se ha visto que este problema también va aumentando, digamos, series de estudios a nivel poblacional. Se ha duplicado 2,5 veces la tasa de internación de estos pacientes, desde 23,2 a 100.000 en el año 2000 a 62,7 por 100.000 en el año 2006 en pacientes pediátricos. Hablar de infección de piel y partes blandas es hablar de toda una serie de enfermedades que atañen a la piel, que pueden ser desde formas leves a formas graves, que es a lo cual yo me voy a querer referir esta tarde. Cualquier lesión de piel infectada puede complicarse con bacteriemia, neumonía, supuración pleuropulmonar, lo cual puede darse en menos de 1% cuando son pacientes ambulatorios y hasta el 17% cuando son pacientes internados. Respecto a sepsis, los pacientes que tienen infección de piel y partes blandas, entre un 4 y un 8% pueden cursar con sepsis. Fíjense esta asociación tan importante. Se considera que es la tercera causa de sepsis o sepsis grave a foco de origen de piel y partes blandas, solo seguida por focos respiratorios o del tracto gastrointestinal. Dicho esto, un poco voy a mostrar entonces el impacto de esta enfermedad en estudios que se han hecho a nivel poblacional en Estados Unidos, donde en un periodo que va del 2005 a 2007, de 3 años, relevaron alrededor del 20% de los hospitales en Estados Unidos, viendo que el 7,7% de los ingresos se debieron a infecciones de piel y partes blandas. De esos, un 9% requirió terapia y 2,7% ingresó a terapia. Y fíjense en este cuadro cómo que el ingreso, la proporción a terapia fue mucho mayor en los que categorizaron como con gangrena o los que tenían infecciones profundas o asociadas a cuidado de la salud. Vamos a ver un poco, repasando la etiología. En este estudio de infecciones complicadas de piel y partes blandas se ve que en estos años, desde 1998 hasta 2008, fue en aumento el Staphylo aureus y sobre todo a expensas del Aureus metier de la comunidad. En segundo y tercer lugar estaban bacterias, bacilos gram negativos y enterococo. Esto es un estudio extranjero de adultos y a nivel nacional, esta diapositiva me la facilitó la doctora Alejandra Corso del Instituto Malbrán, donde en un periodo de 4 años, evaluando 89 hospitales, las muestras provenientes de piel y partes blandas, el Staphylo aureus nuevamente sigue siendo el germen predominante, seguidos por Escherichia coli, Pseudomonas, y señalo acá el 4% de estrepto beta hemolítico grupo A. En esa serie, el 64% era resistente a la comunidad. Les voy a mostrar ahora datos de mi hospital, un hospital pediátrico, donde se evaluaron las muestras provenientes de piel y partes blandas en este periodo, del 2013 a 2015, evaluando 390 muestras. Nuevamente, el Staphylo aureus es la estrella a la cabeza, seguido por bacilos gram negativos, y acá el piógenes, Streptococcus pyogenes, es el tercero en lugar, con 22 pacientes que han tenido infecciones de piel y partes blandas. Muestro un poco acá cómo el aureus fue aumentando del año 2013 a 2014, se duplicó, luego bajó un poquito, pero está en niveles mucho más altos que de origen. Y en este otro cuadro se observa los niveles de meticilino resistencia, cómo fueron variando en los años con una tendencia, si bien subió, después bajó un poquito, está superando los 80-85% aún actualmente. Y la resistencia a la clindamicina fue de 5,2%.
Los focos en ese momento evaluados, fíjense que celulitis, abscesos eran los más frecuentes, pero fascitis necrotizantes, menos frecuente, un 2%. Este es otro estudio que se hizo a nivel multicéntrico, coordinado también, donde se evaluaron 10 centros pediátricos. Desde el periodo 2012 a 2014 se evaluó la carga que representaba el Staphylo aureus para la internación. De estos 1.100 pacientes con infecciones por Staphylo aureus de la comunidad, casi el 80% eran meticilino resistentes. Y fíjense, para la que me sirve en esta charla, que las infecciones de piel y partes blandas, para el aureus es lo más frecuente, y había 27 miositis y 4 fascitis necrotizantes. Y la sepsis representó el 8,5%. O sea, digamos que, remarco, son gérmenes que son altamente de impacto en piel y una alta chance de provocar sepsis. La susceptibilidad a la antibiótica, vemos que para este estudio la clindamicina tuvo una resistencia del 11% y que la presencia de sepsis o bacteriemia, se asociaba con mortalidad. Vamos a ver ahora un poco el manejo de estas infecciones de piel y partes blandas. Para lo cual, un poco estos datos que yo les fui diciendo son importantes, el rescate microbiológico. Saber y recordar que, son, salvo las formas severas, el rescate por hemocultivos es bajo y en niños es un poco más elevado que en adultos. Y es importante tener en cuenta una clasificación de piel y partes blandas, de las cuales hay muchas. Simplemente veamos que, por ejemplo, esta publicación en 2001 las clasificaba en infecciones comunes, serían hepático, folicuritis y demás, un poco no vamos a hablar de eso, pero sí me voy a referir a lo que serían las que comprometen la vida, que serían gangrena por estrepto, mielonecrosis, gangrena de Fournier, eczema gangrenoso. O sea, para esta publicación, esto es lo que ellos hablaban de infecciones severas. Y la Sociedad Americana de Infectología, en el 2005 las clasificaba según esta formulación, pero la más actual y la que está en boga o más usada es la de la guía del 2014, en que los categoriza en purulentos o no purulentos y en grados de severidad. Leve es una infección de pequeño tamaño que no compromete la vida, y en las moderados empiezan a obtener signos sistémicos de infección, que es muy importante tener en cuenta porque esto nos va a guiar en el tratamiento. Categorizado severo sería aquel paciente que, teniendo un tratamiento adecuado cuando tenía una forma purulenta, adecuado es antibiótico, adecuado ya sea endovenoso oral y drenaje, y a pesar de eso tenía signos sistémicos de inflamación o progresaba la infección, o se trataban inmunocomprometidos. Y los severos, para lo que es no purulentos, como en los no purulentos no se drena, se consideraban los otros aspectos. Teniendo entonces en cuenta cómo uno categoriza, viene después el tratamiento. En las leves ya hay amplia experiencia de que bastaría solo con un forúnculo menos de 5 centímetros, sin compromiso de estado general, bastaría solo con drenaje. En cambio, en las moderadas, aparte del drenaje, un tratamiento empírico recomendable sería la trimetroprima sulfametoxazol, ya que el piógenes ahí no estaría implicado. Luego del rescate se va a adecuar, con cultivo en mano, a clindamicina o a cefalosporina de primera en caso de que se aislara un meticilino sensible. En cambio, en el severo se recomienda vancomicina o clindamicina y luego readecuar. En cambio, si me voy al no purulento, esto se refiere a fundamentalmente erisipela, donde el agente etiológico habitualmente ya es el streptopiógenes, la penicilina o la cefalosporina, o si hay temor de que pueda estar participando también el aureus, la clindamicina por vía oral sería un esquema recomendable. En la forma moderada sería los mismos esquemas pero endovenoso, y acá es donde empiezo con el tema. La forma severa de las infecciones de piel y partes blandas no purulentas realmente
es lo que vamos a llamar ahora fascitis necrotizantes. Son pacientes que, si uno los puede clasificar como polimicrobiana o monomicrobiana, de acuerdo a la etiología, va a requerir un espectro antibiótico mucho mayor. Esta es otra de las guías que nos, digamos, de la Academia Americana de Pediatría del 2015, en el cual un poco hace la diferencia entre lo que sería severo y crítico, en el cual en el severo se hace drenaje, banco o clindamicina. Habitualmente son pacientes que, el severo es aquel paciente que si tuvo sépticos se expandió y no requirió inotrópicos y no requirió terapia intensiva, y podría usarse clindamicina de acuerdo a los resultados de patrón de sensibilidad en el lugar donde uno trabaja. Pero en el crítico es aquel paciente que, a pesar de la expansión, requiere inotrópicos, y es un paciente que no podemos darnos el lujo de que tenga, aunque sea bajo un porcentaje de resistencia a la clindamicina, usar ese antibiótico. Entonces se usa directamente vancomicina. Y lo que sí es importante es que cuando uno rescata el germen, adecúa el esquema a clinda o vancomicina si es un meticilino resistente, y a cefalosporinas de primera en caso de cepas oxacilinos sensibles, ya que hay amplios trabajos que hablan de que es mucho mejor la cefalosporina de primera para el SAM-S que la vancomicina. Vamos a hablar ahora, sí, entonces de lo que sería infecciones complicadas, que la FDA, un poco tomando cuenta de las dificultades para clasificarlo, hace toda una serie de listados de ítems para clasificarlo. Serían infecciones complicadas, las que tienen infecciones profundas, que requieren drenaje significativo, infección del sitio quirúrgico, infecciones necrotizantes, las que cursan con bacteriemia y con shock. Las del sitio quirúrgico, en función del tiempo, voy a acotarlo y me voy a referir solamente a esto. Al paciente que, habiendo sido sometido a una cirugía, presenta fiebre entre el segundo y el cuarto día posquirúrgico. Esto, que en general baja la posibilidad de que tenga una infección, nos debe hacer disparar y tener alerta de cómo manejar a este paciente. Si este paciente tiene fiebre y no tiene ni signos sistémicos y la herida quirúrgica está bien, es probable que la fiebre se deba a otra causa y habrá que seguir buscando cuál es. Pero si tiene signos sistémicos o la herida está infectada, los más probables que esté comprometido sean o el estreptococo, piógenes, o los clostridium, que son infecciones severas y graves con alta chance de que evolucione a sepsis y mortalidad, por lo cual hay que debridar la herida y comenzar con un tratamiento empírico, por lo menos si es que el directo me orienta a estos gérmenes, con penicilina y clindamicina. Estos son buenos esquemas antibióticos, pues los veremos. Y me voy a centrar entonces a lo que sería fascitis necrotizantes, que es una infección severa que discurre en la fascia subcutánea, digamos, en la fascia superficial, entre la piel y el músculo. No es que necesariamente debe comprometer el músculo, en esa línea que se da, puede iniciarse como una lesión trivial, pero que avanza en general rápidamente. Hay gran compromiso del estado general, luce toxinfeccioso, generalmente la celulitis se presenta y se ve y rápidamente crece. Hay gran edema que incluso excede el compromiso infeccioso, con una alteración de la coloración y con una hipersensibilidad exagerada a lo que presenta el paciente. Son este tipo de lesiones, como ven, con bullas, cambios de coloraciones que rápidamente progresan. Lo más importante en esto es que uno debe tener el alto índice de sospecha y realmente se confirma en el acto quirúrgico. Digamos, si yo espero tener un elemento para confirmar y ver si lo llevo a cirugía, llegó tarde. Lo importante en esto es ir a sospecharla, hablar y convencer al cirujano de que la explore y saque todo el material necrótico, porque como ven acá, más que pus, lo que se observa es material necrótico y exudado.
Hay algunos tips que me hacen sospechar más fascitis necrotizante respecto a celulitis, que es, un poco remarco, el dolor severo y constante, la presencia de bullas, quimosis, presencia de gas, obviamente. Cuando ya esto avanza, ya de la hiperestesia ya pasa a la anestesia, y bueno, hay progresión rápida y signos de toxicidad en el paciente. Como vimos, puede ser flora polimicrobiana o monomicrobiana, y dentro de los monomicrobianos, Piógenes es el más frecuente. Generalmente se dan después de varicela o lesiones triviales, y ahí participa el Piógenes. Y estos tienen altísima mortalidad. Ya desde el año 96, Davis, interesado en el tema y viendo los casos que se estaban sucediendo, empezó a ver cuáles eran los factores de riesgo en adultos que hacían predisponer a esta infección. Pero en pediatría, ya Loplan en el año 2000 hizo estudios en donde la varicela es la que se asocia 58 veces más con el riesgo de infección por Piógenes que el no tener varicela. Este es otro síndrome que me interesa charlar con ustedes, que es el síndrome de shock tóxico por Piógenes. Los criterios diagnósticos son, bueno, obviamente el aislamiento del Piógenes, más la hipotensión y 2 o más de estos ítems acá, sobre todo necrosis o compromiso de piel. Un poco mostrarle esta paciente que ingresa post lesiones de varicela, hacia 2 semanas que había cursado, con eritrodermia y una placa de celulitis. Luego el tratamiento inicial, a las 24 horas persiste febril, se generaliza la eritrodermia y se descompensa hemodinámicamente. Fíjense que después de esta paciente, tanto en hemos como del material purulento, se aisló el Streptopiógenes, más la hipotensión, más el exantema que puede descamar, reunió criterios para síndrome de shock tóxico. Tan simple como eso. Veamos entonces ahora cuáles serían las claves para el tratamiento de Piógenes. Fundamental la estabilidad hemodinámica, fundamental la cirugía. Ahora vamos a hablar de antibióticos y el uso de gamma-globulina endovenoso. Con respecto al esquema antibiótico recomendado, es para el Piógenes, infecciones severas, penicilina, dosis elevadas, más clindamicina. Y esto está en función de que estos estudios de modelos animales, en línea verde, los pacientes que fueron, en este caso animales solamente tratados con un beta-lactámico, y el agregado en rojo de la clindamicina hace que la sobrevida sea mucho mayor. Hay también estudios prospectivos en humanos, esta es la cita, donde se ve que el agregado de clindamicina al beta-lactámico aumenta la eficacia de 14% a 83% con una P significativa. Entonces, esto es un poco el fundamento de por qué se debe usar clindamicina en las formas severas de Piógenes. Con respecto al uso de gamma-globulina, hay pocos reportes o trabajos que lo avalan, pero este reporte lo que muestra es que tanto al 7º día como en los 30 días el uso de gamma-globulina aumenta la sobrevida. La otra cosa que quería charlar es un poco que los criterios para el diagnóstico son clínicos y del laboratorio y quirúrgicos. Hay, si se quiere, para confirmar fascitis necrotizantes, criterios anatomopatológicos, pero en realidad lo que quiero de este estudio es marcar lo siguiente. En que se tomó anatomía patológica, se mandó a cultivo y fíjense dónde el Piógenes es el agente más frecuente y por lejos para lo que es fascitis necrotizante. Así como cuando hablábamos de celulitis o celulitis severa, lo más frecuente es estáfilo, para fascitis necrotizantes es el Piógenes. Esto nos llevó a que hiciéramos a través de la Sociedad de Pediatría un estudio multicéntrico para evaluar un poquito qué pasaba a nivel del país con respecto a lo que es infecciones invasivas por Staphylococcus aureus en pediatría. Esto está recientemente publicado. Lo que vimos en esa evaluación de 3 años, donde hubo 143 pacientes estudiados, este es el rango de edad, o sea, chicos de 54 meses que iban desde 1 hasta 16 años, el que tenía más edad, leve predominio masculino.
la incidencia era casi de 5 casos cada 10.000 egresos hospitalarios, con obviamente algunas variaciones entre los centros. 9% adquirieron la infección intrahospitalaria. Recuerden ese paciente que les decía que hizo infección de herida quirúrgica, estaba relacionado con este paciente. La incidencia a lo largo de los años fue aumentando, como se observa acá, predominó fundamentalmente en en primavera y verano. La mayoría no tenía factores de base, digamos, enfermedad de base, pero sí tenían factores predisponentes, como se observa, varicela era una de las causas más frecuentes, y otras eran lesiones mínimas de piel que hacían que el germen entrara por ahí. Respecto a las formas de presentación, fíjense que piel y partes blandas, en verde está lo que sería foco inicial, fue el más frecuente, fíjense después seguido de sepsis, salteo osteoarticular, porque solo va a tocar Antonio Arrieta, y fascitis necrotizante y shock tóxico se presentaron en 13 y 11 pacientes respectivamente. Fueron muy bacteriémicas, el 56% cursó con bacteriemia, requirió drenaje el 44% de los pacientes y bueno, se usó gamma globulina 9 pacientes. Por ahí hubiera sido necesario que se usen algunos más, pero se pudo obtener este recurso solamente en 9 pacientes. Y 20% de los pacientes le requirió ingreso a terapia intensiva. Lo importante es esto, quiero marcarles, la letalidad global de las infecciones invasivas fue del 7,6%. Pero los pacientes que tuvieron shock tóxico, la letalidad específica subió, o sea, fue del 36%. Y los que tenían fascitis necrotizante, un 41%. Usted habla a las claras de la importancia de este foco. Cuando hicimos el análisis univariado, lo que vimos que la presencia de 2 focos o más se asociaba con hemocultivo positivo, lo mismo que el no haberse hecho drenaje quirúrgico adecuado tenía una mayor posibilidad de tener hemocultivos positivos. Listo. El síndrome con respecto a letalidad, como vimos, el shock tóxico y la fascitis necrotizante, lo mismo que el ingreso a terapia, se asoció con mortalidad. Entonces, para ir concluyendo, en las infecciones invasivas de piel y partes blandas, de los pacientes por piógenes, la mayoría de los pacientes no tenían enfermedad de base, eran chicos sanos, pero sí tenían factores predisponentes. El foco más frecuente fue piel y partes blandas, con una alta tasa de bacteriemia, y hubo una leve tendencia de aumento con este germen. Como conclusión final de mi charla, vemos que las infecciones de piel y partes blandas en general están en aumento. En pediatría, tanto las infecciones por Aureus metier y piógenes, los dos se dan en pacientes sin patología de base, lo mismo factores predisponentes. Las complicadas requiere un alto índice de sospecha para un manejo médico y quirúrgico, adecuar los esquemas antibióticos a la realidad nacional o local. Y como vimos, la clindamicina es útil para algunas formas, pero para los pacientes críticos es conveniente usar vancomicina más otro antibiótico. Muchas gracias.